preparamos para el Congreso de la Sociedad Europea de Metabolismo y Nutrición Crónica. El doctor Mario Ferreira, gracias doctor Ferreira por su visita, va a Muchas ser un gracias por invitarme. expositor en este Congreso Europeo. Así es. ¿Qué va a exponer usted, doctor? Bueno, en realidad son dos trabajos de investigación autóctona hechos en el Perú. El que tiene probablemente mayor... los dos son muy importantes, pero hay uno que tiene que ver mucho con un problema endémico en el Perú, que es la tuberculosis. Correctamente. Una de las formas más graves y Ajá. mortales. Nos hemos dedicado como grupo a investigar durante 14 años un grupo de pacientes que tenían esta enfermedad en la forma más horrible que se puede imaginar y que es uniformemente mortal. En las series peruanas, en la serie de Arequipa, de más de 300 pacientes, la mortalidad, y en la serie limeña, la mortalidad fue en general del 25%, eso de todas las enteroperitoneales, ¿no? Nos hemos dedicado a todos esos pacientes que están condenados a morir y hemos demostrado que ninguno debe morir. Ajá. Ninguno, en absoluto, siempre y cuando se siga ese protocolo, por lo cual el grupo anglosajón de Nueva Zelanda e Inglaterra de la Universidad de Auckland, ha insistido en que lo presentemos en Europa porque ya estuvo presentado y premiado en el continente americano, en Chicago, en julio del año pasado. Fue premiado el trabajo y ellos han insistido en que lo presentemos en Europa, que ya hemos presentado otros trabajos, ¿no? Pero honestamente yo no presentaba presentarlo, pero ellos han insistido. Así que, sobre todo, profesor Gil Hardy, profesor, un pionero del soporte nutricional en Inglaterra, y profesor Bissett, un profesor de cirugía también de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Eso es lo que vamos a presentar en Milán y otro trabajo que es sobre catéteres con microscopía electrónica que he asesorado de la doctora María Ocaña. Los dos son muy importantes. El tema de la tuberculosis, tenemos remedios para la tuberculosis, aparentemente. Claro. El problema es que el tratamiento es largo y a veces se abandona el tratamiento Así es. por parte de algunos pacientes que se comienzan a sentir mejor. Algunos viven en poblaciones muy aisladas y es difícil chequear que estén cumpliendo con todo lo que se les ha recetado. Así es. Eso por lo menos es lo que creo pasa o pasaba en el Perú hace algún tiempo. Sigue pasando en el Perú. Sigue pasando y así se genera la tuberculosis drogo-resistente. Pero un paciente con tuberculosis drogo-resistente puede comer. Puede comer. Nosotros estamos hablando de un grupo que no puede comer. Ok. Que se abre porque piensan que es otra enfermedad y sí. se encuentran con un monstruo dentro del abdomen que es horrible. Es un abdomen totalmente congelado, donde los principios de la cirugía general no funcionan. Y si se quieren aplicar, los pacientes se mueren. ¿Y cómo se gesta eso? Eso se gesta porque de 9 de los 15 pacientes, por ejemplo, no tenían tuberculosis pulmonar. Entonces el diagnóstico era muy difícil. Y cuando llegan a nuestras manos, los pacientes, ya la situación era bastante crítica. Incluso tuvimos uno que venía de un hospital de Lima, que lo habían operado 5 veces, de 23 años, y que había sido una persona muy ágil, incluso recluta del ejército, y que tenía todos los intestinos expuestos con múltiples agujeros, que se llaman fístulas. Fístulas, sí. O sea... Oiga, ¿y si no es tuberculosis pulmonar, qué clase de tuberculosis es? Es tuberculosis pulmonar, sino que, perdón, es el mismo germen, quiero decir, de la tuberculosis pulmonar, sino que este germen ha sido probablemente por la inmunidad eliminado de la parte respiratoria. Entendido, por la inmunidad. Y como esto se produce una sepsis que se llama tuberculosis miliar, siembra en diferentes focos. Y los ganglios, que son la forma de frenarlo, estallan en una batalla. Y se forma un abdomen totalmente monstruoso. O sea, el virus se va al abdomen.
La bacteria La bacteria, perdón. se va al abdomen. Sí. Se va al abdomen porque no encuentra refugio en el pulmón. O porque ha sido así es. O porque ha visto Digamos la que, inmunidad, ha podido eliminarla del o pulmón. sea, busca un habitáculo mejor, un ecosistema mejor. Así es, muy bien dicho. Se adapta. Se adapta. Entonces, yo me hago siempre, cada vez que veo esto, mira, bacteria, ¿no es cierto? Es una bacteria, es Yo me una pregunto, micobacteria. ¿la bacteria tiene cerebro? Porque, ¿sabe por qué se lo digo? Porque veo con frecuencia esto de cómo tienen la inteligencia, por llamarlo de alguna manera, y me permite la expresión, habla un lego en la materia, de buscar un habitáculo Claro, lo que pasa es que él se adapta. más confortable Claro. Lo para que poderse pasa, nutrir, ¿Mm? para nutrirse, Así para es, sobrevivir. así es. Hay un problema muy serio que es el problema inmunológico. Claro que sí. Eh, los estudios han determinado que el problema es tan serio que las células que lo van a matar Muy bien, lo engloban, ahí está el punto. que se llaman macrófagos. Y tienen, digamos, una especie de organela que tiene por lo menos 50 venenos ¿Ok? y que normalmente acabaría con un estafilococo, que es otro tipo de Sin bacteria, un problema. estreptococo. Ahí sí lo mata. Esas bacterias son menores para Claro. ellos, pero Pero como ha evolucionado el Mycobacterium tuberculosis y solamente vive en el ser humano, en ningún exactamente, otro sitio, ha exactamente. evolucionado, se ha adaptado Se ha adaptado. y bioquímicamente neutraliza a los 50 venenos del lisosoma, ¿Cómo desarrolla esa potencia, esa capacidad? ¿Cómo la porque desarrolla? se adapta. ¿Por qué su sobrevivencia es tan poderosa? Así es. ¿Por qué es tan poderosa? Porque genéticamente tiene la posibilidad de neutralizar bioquímicamente, se adapta. O sea, en la evolución de los seres vivos, Sí, solamente sobrevive el que se adapta, absolutamente. ¿no? O sea, y esto se ha demostrado a lo largo de miles de años, y por lo cual eso también ocurre en el ser humano, ¿no? El ser humano se ha adaptado a diferentes ambientes y ha podido sobrevivir. Nosotros, por ejemplo, necesitamos comodidad. Nosotros necesitamos techo, Luz, necesitamos luz, etcétera. necesitamos un lugar donde dormir, regulamos la temperatura, estamos más cómodos. Ellos no. Él se adapta a las peores circunstancias y solamente sobreviven de esa bacteria las que pueden adaptarse a las peores circunstancias e incluso han sido capaces de neutralizar lo que yo llamo venenos, El cañoneo que le han mandado, claro, de los macrófagos. la artillería feroz que le han mandado. Así es, Para eso se ha encontrado, porque si en el laboratorio existe la tuberculosis murina, o sea, la tuberculosis experimental de la rata, y la sí, rata es capaz sí, inmunológicamente de matar al Mycobacterium murino típico de él, de esa especie. es En especie cambio, el Mycobacterium tuberculosis que solo vive en el ser humano, impresionante. a través de los siglos se ha ido adaptando, adaptando y adaptando. Y si no se cobija en el pulmón, busca otro sitio, porque se produce una sepsis que se llama tuberculosis miliar y busca dónde colocarse. Entonces, en una persona que tiene alguna tendencia genética, ¿Sí? o una debilidad ambiental, que es una ¿Sí? persona que no duerme adecuadamente, que no se alimenta adecuadamente, o que no sigue un tratamiento adecuado, Muy bien. entonces ve la forma de sobrevivir y lo que es peor, se esconde un tiempo y espera el momento para atacar. Y así es como se gesta Usted la... está narrando la historia de un depredador, Bueno, es un más o monstruo. menos. Es un monstruo depredador. Y hemos encontrado en el Perú la forma de anularlo, de matarlo. Ese es el protocolo. ¿Desde cuándo usted está viéndose cara a cara con este monstruo? Bueno, el protocolo comenzó en el año 2007, ¿Por qué motivo comenzó el protocolo? porque vino una paciente de Trujillo. Yo había visto esto antes y seguía los principios que me habían enseñado en la universidad. Y me di cuenta de que lo que me habían enseñado en la universidad no funcionaba.
Correctamente, ¿no? Y lo que está en los libros no funcionaba. correctamente. Entonces, vino una paciente de 17 años de Trujillo Sí. con el diagnóstico de cáncer de ovario, Ah, wow. ¿no? O sea, que venía con un letrero. Qué fantástico lo que está contando. Venía con un diagnóstico de cáncer de ovario y de un grupo económico medio alto. Correctamente. Entonces, los típicos síntomas de fiebre nocturna, etcétera, pensaban que era porque ella iba al gimnasio. Y luego le vino un dolor abdominal que ella lo obligó a ir al hospital en Trujillo. Y como ahí se dieron, y era un hospital de referencia en Trujillo, sino que era un caso muy complejo, ya no quisieron tocarlo, nos lo mandaron, ¿no? Y ahí se le opera y el servicio, un servicio especialista en infecciosas, ¿eh? Ok, Especialista, sí, dijo que no era tuberculosis. ok. Y cuando lo abre Fantástica historia el esta. grupo de ginecología, pensaron que era un cáncer de ovario sembrado en el abdomen, ¿no? Y cuando viene la pieza, cuando viene la biopsia que se La hizo, biopsia, sí. De la resulta, ya con extracción. al De la grupo de extracción del cirugía, seno. Sí, viene la biopsia que se llama por congelación, sí. viene el reporte diciendo probable tuberculosis. Desconcertante, Así completamente es. Y desconcertante. ya habían iniciado la histerectomía, o sea, sacarle un lado del útero en la creencia de ayudarla a combatir el cáncer de ovario, tenía 17 años. Entonces, ahí fue que me llamaron de Trujillo, unas amistades, y porque yo me he dedicado mucho al tratamiento de pacientes complicados de cirugía, Ok. ¿no? Por mi entrenamiento, que no lo tuve acá, lo tuve en Inglaterra, y una vez que terminé la residencia aquí, este, fui entrenado en Inglaterra en este tipo de pacientes en donde se necesita soporte nutricional farmacológico. Y ahí me di cuenta de que este abdomen tan pero tan difícil, eh, decidí reoperarlo. Y Déjelo ahí un instante, que ¿sí? tengo que hacer una pausa. Sí, ya Y nomás. vamos a quedarnos cuando decida el doctor reoperarlo. Ya imagino la sorpresa que usted habrá recibido. Porque claro, cuando un paquete llega, cuando un paquete, perdón, cuando un paciente llega, cuando una paciente llega con un membrete de diagnóstico, con un título, esto, y después se descubre que no es verdadero, tremendo. Seguimos después. Al momento de la... Estamos al instante previo a la operación. Ajá. Se está usted lavando las manos así en esta... como hacen los cirujanos en las películas. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Estamos con el doctor Mario Ferreira. Esta es la historia apasionante de una bacteria que se esconde, aprovecha el momento más adecuado para atacar, ha desarrollado un instinto de supervivencia, me temo, muy superior al humano y al de otras especies que nunca mueren como las cucarachas. Vive dentro del cuerpo, no está en el pulmón, como toda tuberculosis se supone que debe estar, se esconde en el estómago y los descubrimientos del doctor Ferreira llevan a que descarte el rótulo con el que esta paciente llegaba a su consulta, que es el rótulo de una enfermedad que no correspondía. Y estábamos justamente en el momento en el que se disponía el doctor Ferreira a contarnos sobre la operación, la cirugía. Justamente y la paciente salió adelante después de muchos meses, ya se le pudo operar, ya se puede maniobrar con el intestino sin hacer daño, y la paciente luego incluso se le cierra el colostoma. No hay problema. El problema es en el momento en que tenemos un intestino, o sea, imagínese que usted tiene, por decir, ¿no? 6 pollos que los parte en cuatro pedazos cada uno, tiene 24 pedazos y los mete al freezer durante 5 días. Eso lo saca usted a los 5 días y se encuentra con una masa, con un bloque. Bueno, eso es lo que tienen en el abdomen los pacientes, ¿no? Entonces, los genitales, los intestinos delgado, grueso, la vía biliar, el hígado, todo está pegado como una sola masa. Y si usted pretende separarlos, va a hacer muchísimo daño, va a matar al paciente. Y ese es un punto que debe enseñarse en la universidad.
¿no? Es un punto porque generalmente en la universidad se habla de tuberculosis pulmonar, Sí, por se supuesto. habla de tuberculosis drogoresistente. Es una Y, que tiene el conocimiento de todos nosotros, sí, digamos. pero y también existe la tuberculosis enteroperitoneal que digamos representa un orificio en el intestino, hace un abdomen agudo, se le opera, se sutura y se puede arreglar. Pero acá no estamos hablando de eso. Estamos hablando del 25% de mortalidad que están condenados a morir y que el Perú ha demostrado en el mundo de que nadie debe morir si se sigue este protocolo estricto, farmacológicamente manejado y quirúrgicamente manejado si fuese necesario, ¿no? No todos hay que operarlos. Ah, correcto. Más o menos a la mitad hay que operarlos, pero hay que saber en qué momento se opera. Normalmente una fístula, una comunicación externa, en cirugía general como máximo se espera 90 días. Acá para operarlos, porque no está escrito, llegamos, en conclusión los tres médicos llegamos a la conclusión de que conversamos y decidimos operar a estos pacientes más o menos a los 8 meses, 190 y tantos días. ¿Qué pasó durante los 8 meses? Los pacientes no pueden comer nada. Reciben nutrición parenteral total que va a la entrada del corazón, donde hay una bolsa que está mezclada con grasas, con carbohidratos, con lípidos, con 9 elementos traza, por ejemplo el zinc que es un elemento traza, selenio, con 12 vitaminas, ¿no? Van por la vena, y Todo electrolitos. eso va por la vena. Así es, a la entrada del corazón. Y la otra versión, porque no todos, no es el 100% que necesitan esta versión, nutrición enteral farmacológica, que nada tiene que ver con una dieta licuada en absoluto. Son formas, la nutrición enteral ha avanzado mucho, entonces hay formas muy pequeñas de proteínas que se pueden utilizar y sedar con una bomba, y esto se ha manejado cuando el paciente ya está a domicilio. Conceptos que en nuestro medio prácticamente no existen. No, me refiero en forma general y que se enseñen en la universidad. Esto es producto de investigación transdisciplinaria o interdisciplinaria que fue premiada en Chicago con este diploma y Ahí esta veo el medalla diploma que trae usted. Ahí está el por diploma. la sociedad de, Ok. de la sociedad Transplantation Society, la sociedad de los trasplantes. la sociedad de rehabilitación y trasplante intestinal. ¿Y por qué? Porque la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, porque nosotros no conocíamos esta sociedad, le avisa. Imagínense, Ok. la sociedad norteamericana le avisa a la canadiense. La Asociación de la Rehabilitación Intestinal y Trasplantes. Sí. Oh, Sí, pero nosotros no los conocíamos y no se los comunicaron con conocían. nosotros. Porque la sociedad americana, cuando vio este trabajo, que obviamente lo presentamos en Estados Unidos, en Nevada, Ok, nos comunica y esto debe saberlo el mundo. correcto. Y le avisaron a la sociedad canadiense que nos invitó Oh my a God. Chicago y con las mismas, incluso una sorpresa fue para nosotros cuando nos premiaron. Y ahora el grupo anglosajón, básicamente representado por profesor Hardy y profesor Bisset, bioquímico y cirujano, profesores ambos de sus ramas, de un Esto altísimo es nivel, extraordinario, ¿eh? han presionado para que lo presentemos en Europa. En Europa, bueno, Porque sí, esto pues, no lo ha hecho nadie. no, Esto es un ya mérito del imagino. Perú. Sí, señor, y es lo que estoy viendo. Esto es tuberculosis enteroperitoneal Severa. severa, severe enteroperitoneal tuberculosis. Así es. Un protocolo de 14 un protocolo de 14 años. Así es. Y esto ha sido porque a esta sociedad le avisó la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral de Estados Unidos. Le avisa a esta sociedad. Y esta sociedad que está especializada básicamente en intestino, en tubo digestivo, porque la otra es genérica, y entonces nos manda, cuando a mí se comunica conmigo un correo firmado por Buchanan, por Benedetti, Gondolesi, yo solamente conocí algunos artículos de ellos, yo dije, ¿quiénes son estos señores? Y se comunicaron con nosotros y nos pidieron que asistamos y presentemos trabajos. Presentamos 2 trabajos, uno de cáncer, muy horrible, de sarcomas retroperitoneales,
donde también hemos demostrado que los pacientes se pueden manejar aún cuando nos los refieren en condiciones que aparentemente no se pueden operar, hemos demostrado que sí se pueden operar si se utiliza soporte nutricional farmacológico. Bueno, ese es otro tema, pero acá estamos hablando de tuberculosis enteroperitoneal grave, severa, donde todos tienen que morir. No hay otra cosa. Y acá hemos demostrado que nadie debe morir. En otras palabras, de tuberculosis nadie debe morir. En el Perú mueren entre aproximadamente 1.700 a 1.800 personas al año. En el Callao mueren 100. Dios mío. Entonces, esa es la importancia. Y por ahora el grupo anglosajón me ha insistido, porque yo, bueno, no lo íbamos a hacer, pero ellos han insistido y incluso me dijeron que era un honor para ellos participar. Bueno, me mandaron una nueva redacción porque la mía era un poco agresiva y a pesar de hecho fue aceptada por 2 sociedades. Entonces, ¿Agresiva en qué sentido? ¿Qué se normalmente cuando usted escribe un artículo científico, refiere? usted es, digamos, no diré cortés, ¿no? Sino Ya. usted es un poco no tan tajante, Sí, ya. ¿no? Y al final de las versiones que se presentaron en Norteamérica, en los 2 países, yo soy yo soy el culpable de eso, fui muy tajante, diciendo que este es el resultado, se crea o no, Ok. utilizando una expresión en inglés, ¿no? ¿Believe it or not? ¿O algo así? ¿Believe it or not? ¿O algo así? ¿O qué? Bueno, científicamente se utilizó la palabra whatsoever, Oh, ¿no? Que es una palabra que lo crea usted o no, ya, lo acepta. Esto es algo científico. ya lo Y entiendo. poner ese tipo de palabras, Es un poco chocante. sí, bueno, pero las 2 sociedades lo aceptaron porque Un esto es poco. porque acá la gente se muere, Así, claro. ¿no? Usted, ¿cómo le puedo decir? En la Organización Mundial de la Salud reporta que al día hay 4.400 personas en el planeta Tierra que mueren de tuberculosis. Quiere decir que cada 20 segundos fallece una persona de tuberculosis. Cada 20 segundos en el planeta Tierra. Y de esas 4.400 personas, 650, 700 son niños que mueren al día, ¿no? Estamos hablando de todo el planeta, ¿no? O sea, es una pandemia global que se tolera, que se le ve como de países pobres, lo cual es muy relativo porque actualmente ha aumentado en los países Es verdad. del primer El mundo. primer mundo sí, es verdad. Y acá lo importante es entender que en el Perú se ha demostrado esto y que la educación universitaria no debe continuar como está. Porque lo más importante no son los antibióticos. Lo más importante es la inmunidad. Yo no estoy diciendo que no hay que usar antibióticos, Sí, por favor. claro. Yo estoy diciendo que la inmunidad es lo más importante. Y cómo usted con un antibiótico noquea al enemigo y luego viene la inmunidad, ¿no? Y arrasa con ese noqueado, con ese debilitado. Estaba pensando en cómo es el preparado nutricional que hacen, que se mete por la vena. ¿Cómo se prepara? Ese menú, digamos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, el preparado nutricional es una bolsa que se prepara bajo una cabina de flujo laminar en condiciones muy asépticas Ajá. y eso se trajo al Perú, lo trajimos al Perú y ahí hay un héroe que hay que mencionar porque yo entro al hospital en un concurso y sin ninguna recomendación, simplemente cuando yo era residente, el doctor Eduardo Cáceres vio mi inclinación a pacientes muy, muy comprometidos, ¿no? Entonces, por eso fui a Inglaterra, él sabía que yo era bilingüe, y pasé los exámenes y cuando regresé me encontré pues con un problema muy serio, pero el doctor Luis Fernando Montero Rospiliosi, jefe del departamento de cirugía del Hospital Rebagliati, estaba obsesionado y era el sueño de él tratar a los pacientes complicados de cirugía. Y por eso se pudo instituir el petitorio farmacológico y se publicó el año 96 la realidad cruda que existía en el Perú.
se quitó todo lo inadecuado, que incluso tenía autoridad por autorización por la DIGEMIT, y se incluyó aquello que era bueno, productos que nunca habían venido al país, entraron. Y entonces se pudo preparar esas mezclas que van directamente a la entrada del corazón y no cosas inadecuadas. Esto es... No, usted ve ahí un niño que está recibiendo una bolsa que va a entrar en 24 horas. Y a domicilio puede durar pues 12, 14 horas, nutrición para entregar a domicilio, como han recibido estos pacientes, ¿no? Ahí está la ilustración. Este es un libro que hemos publicado hace poco, Interesantísimo. que se llama Soporte Nutricional Farmacológico. Pero quiero resaltar que este es un trabajo transdisciplinario. Sí, por supuesto. No, esto no es solamente una obra de una persona, no, es imposible. Yo lo sé, claro que sí. Yo recuerdo que en Liverpool, una vez que di una conferencia, que me invitaron, dije, un médico que pretende trabajar solo en soporte nutricional es un médico que hay que mandarlo al manicomio, y todo el auditorio se rió. Porque tenemos que trabajar en forma integral con farmacéuticos, con enfermeras, con nutricionistas, ¿no? Y que apoyan al grupo médico. Oiga, claro. Interesantísimo. Y esto representa una subespecialidad que poco a poco se está, digamos, desarrollando en nuestro medio, pero que falta mucho todavía por desarrollar. Por eso ha sido importante un concepto que hay que mencionar. Este protocolo se aplica a cualquier forma de tuberculosis grave. El año 2017, en la revista Somos, se publica una paciente joven que salió encinta en el Cerro San Cosme. Le sacaron, y le dijeron, le sacaron la posibilidad y le dijeron, usted está encinta, entonces usted tiene que escoger entre usted y la bebé. Y ella dijo, la bebé. Y ella murió. Eso es inconcebible en pleno siglo XXI. Porque mientras, no puede ser que solamente se piense en antibióticos, ¿no? Eso es obsoleto. Se necesita un manejo donde se estimule la inmunidad en pacientes que no pueden comer, ¿no? O no quieren comer. Entonces hay que seleccionar a los pacientes, se hace un screening y se puede utilizar en todos los pacientes. Bueno, a esta paciente se le sacó el pulmón del lado derecho y cuando va a buscarme con su esposo, tenía una fístula del bronco principal derecho y usted tenía una bolsa. Y usted veía que en cada respiración le inflaba y se desinflaba, se inflaba y se desinflaba. Así que acá no se trata solamente de tuberculosis enteroperitoneal grave, se trata de todas las formas de tuberculosis severas, en donde hay que hacer un screening, y eso hay que enseñarlo en la universidad. Desgraciadamente, no se enseña con la profundidad de vida en la universidad o se menciona colateralmente en los libros. Es ahí la importancia de este protocolo interdisciplinario peruano. De acuerdo, doctor Ferreira, realmente es una historia apasionante. Yo lo felicito a usted y a sus colegas. Muchas gracias. Sinceramente. Y que le vaya muy bien en el Congreso Internacional. Muchas gracias. Más bien gracias a usted por habernos invitado. En Italia. Es una cosa... Yo no soy médico para nada, pero esto es una aventura apasionante. Entiendo su énfasis al decir las cosas, ¿no? Lo único que quisiera decir es que hemos recurrido a una serie de entidades en el país. Yo no sabía que existía un programa de lucha, un programa parlamentario de lucha contra la tuberculosis. Sí. Hemos ido al Programa Nacional de Tuberculosis porque el Estado en el Perú asume la responsabilidad y no hay, realmente no existe el interés que debería haber. Doctor Manuel Ferreira, gracias por la visita. Encantado, muchas gracias. Felicidades por el trabajo. Vamos a Benín. Benín es un pequeño país de África. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.